Hermanos, buenas noches, gracias por estar aquí cada uno de ustedes. La verdad, hermanos, creo que cada uno de ustedes es una persona especial, creo que tienen un llamado, cada uno de ustedes. Como vieron, las personas de la congregación de inglés ni siquiera vinieron hoy, lo cancelaron el servicio, ¿verdad? Muchas personas se dicen cristianas, pero utilizan cualquier excusa pequeñita para evadir un servicio, ¿verdad? Siendo que cualquier persona que se salve, hermanos, va a estar en el cielo todo el tiempo adorando a Dios. Entonces nosotros tenemos que irnos acostumbrando, ¿verdad? Esta tarde les traigo un tema que es bien importante, hermanos, porque como que afecta a la mitad de la población humana, pero no es a la mitad de la población humana que está calentando las sillas, es prácticamente a la mitad de la población humana que está haciendo algo por el Evangelio. Entonces, muchas personas se levantan, ¿verdad? Personas de la iglesia y no de iglesia también, en contra de ellas, ¿verdad? Porque voy a hablar de las mujeres, ¿verdad? Esta noche, pero primero vamos a orar un momento. Padre Jehová, en el nombre de Jesús, una vez más te damos toda la gloria, mi Señor, y toda la honra, en el sagrado nombre de tu Hijo Jesucristo, pidiéndote, Señor, que envíes de tu Espíritu Santo en esta noche, Señor, y que lo impartas a cada uno de nosotros, que abras nuestro entendimiento, Padre Jehová, y que este video, Señor, pueda ser compartido, Señor, para personas, Señor, que estén buscando, Señor, tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret te pedimos, Señor, por las necesidades de cada hermano, de cada hermana que está aquí, también por aquellos que no pudieron venir. Y te pedimos la salvación de nuestras almas y la salvación para todos y cada uno de nuestros familiares cercanos y lejanos y para nuestros seres amados, nuestros hermanos de la iglesia, en el sagrado nombre de tu Hijo Jesús, Señor. También te pedimos tu misericordia, Señor, para toda la humanidad, Señor. No te olvides de ningún ser humano, Señor, que habita sobre la faz de la tierra, Señor. En el sagrado nombre de Jesucristo, Señor, toma el control de este servicio, de esta clase, Señor, y permítenos, Señor, no solamente ser oidores, sino hacedores también de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te oramos, Padre Jehová. Amén. Bueno, hermanos, voy a comenzar diciendo, vamos a ir a Timoteo, a ver de dónde salió esta controversia. Timoteo 1, 2, y vamos a leer el verso 12. Entonces, dije Timoteo nada más, ¿verdad? Pero es primera de Timoteo. Amén. Capítulo 2, 12. Primera de Timoteo, capítulo 2, 12. El apóstol Pablo, como saben, es el apóstol de las personas gentiles, que no son judías de nacimiento. Y entonces él nos dejó su sabiduría y su palabra, santa palabra, por medio de la Biblia, ¿verdad? Entonces en este capítulo, en este libro, es el segundo libro de Timoteo, él está dando instrucciones directamente a Timoteo, ¿verdad? Esas instrucciones vienen del apóstol Pablo, de un apóstol. Entonces, en las instrucciones le dice así, en el número 2.12 de 1 de Timoteo: porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar ¿en qué? En silencio. En silencio. De ahí salió la controversia. Ahora, hermanos, si yo me pongo a alegar con una bola de personas, ¿estamos en silencio o estamos haciendo, no estamos en silencio, estamos haciendo ruido? Estamos haciendo ruido, ¿verdad? Entonces, desde ahí, si yo me pongo a alejar con una mujer, desde ella, ni ella está en silencio, ni yo estoy en silencio. Silencio quiere decir, como dicen, nada, o sea, pero esa es la opinión del apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces, hermanos, lo que está en juego es la salvación de su alma, de usted, y la salvación de mi alma. Entonces, sería bueno tomarnos un tiempo y leer la Biblia, ¿verdad? Porque la salvación de su alma está de por medio, ¿sí o no? Entonces, hermanos, los que gustan sentarse pueden sentar, hermanos, ¿verdad? Entonces, desde aquí salió esa controversia, hermanos. Entonces, ahora por el mundo, cada quien tiene su opinión, hermanos. Cada persona tiene su opinión. Hay unas personas que están en unas oficinas de poder bien grande, hermanos. Ustedes saben, como los políticos, y tienen su opinión y ellos ponen algo en las redes sociales, ¿verdad? Masivas de información y tiene peso esa cosa. Pero, hermanos, un día dice la Biblia que Dios va a mandar a traer a las fieras de los campos, ¿verdad? Así como le dio su promesa a David a Goliat. Este mismo día las fieras del campo van a comer tus carnes y cosas así, ¿verdad? Y después mató a Goliat, y David mató a Goliat y después hicieron una matazón de palestinos, filisteos se llamaban en ese entonces, pero es del mismo pueblo, y después todos los animales del campo vinieron y Entonces así nuestro Padre Celestial nos dice que un día Él va a llamar a todos los animales del campo y dice que carne de reyes y de hombres y mujeres grandes, los van a estar ahí tirados, pudriéndose como excremento, y los animales van a venir y se los van a comer.
O sea que esas personas que ahorita tienen tanto poder y que gritan tan feo y tienen tantos millones de dólares y tantísimo poder y tienen ejércitos así a su alrededor, hermanos, esas personas con todo ese ejército y con toda su gloria van a venir a hacer nada, nada. Y como dice la palabra de Dios, que el hombre es como una flor, ¿verdad? Como la hierba del campo, dice que crece y florece, luego viene el sol y la seca, y viene el viento y se la lleva, y al rato ya nadie tiene memoria de ellos. Entonces cualquier persona, hermanos, cualquier persona que no se encuentre su nombre escrito en el libro de la vida, aunque se la pase en la iglesia adentro, hermanos, si no está su nombre escrito aquí, hermanos, no va a poder entrar en el reino de Dios. Y usted y yo tenemos esa oportunidad, ¿verdad? De que nosotros, si estamos escritos aquí, pues entonces ahora nosotros tenemos que conservar la salvación de nuestras almas, ¿verdad? Entonces, hermanos, esta controversia sale así, y yo les digo esto porque la palabra de Dios dice en Malaquías que nosotros somos sacerdotes de Dios, y dice que el pueblo, o sea, la gente de allá afuera, fuera de la iglesia, busca la sabiduría de los labios del sacerdote o de la sacerdotisa, ¿verdad? Cuando se trata de una mujer. Entonces, muchas personas, muchos de ellos, por cierto, borrachos, drogadictos, gente pagana, pícara, de todo tipo de cosas, se ponen en contra de, por ejemplo, de cuando se levanta una pastora. Sea algo pequeño, o un ministerio pequeño, un ministerio grande, no importa, ¿verdad? Empezando en su misma casa, empezando con una hija quizás, no sé. Pero hagan de cuenta que para poder analizar si una mujer puede ser pastora o no puede ser pastora, tenemos que ir a la palabra de Dios, ¿verdad? Pero no es lo mismo darle una pasada y quedarnos dormidos a realmente estar estudiando una y otra vez, hermanos, y comparando, ¿verdad? ¿Quién dijo qué? Y todo eso, porque la Biblia mucha gente dice, no, hermanos, se contradice 1000 veces. Se contradice. ¿Por qué se contradice? Porque Pablo dice una cosa, Jesucristo dice otra cosa, Jehová dice otra cosa, viene Moisés y dice otra cosa diferente. Entonces, los otros 4 nombres más pesados de la Biblia, hermanos, más pesados son, el primero entonces es Jehová, ¿sí o no? El segundo es Jesucristo, el tercero, diríamos, ahorita nosotros estamos en tiempos de Pablo, ¿verdad? A tiempos de la gracia, diríamos que sea Pablo. Sin embargo, Moisés fue un hombre que, hermanos, hizo milagros que Pablo no hizo, ¿verdad? Entonces, lo que Moisés también dice, en Romanos 10:5 dice que los que obedezcan las leyes, los mandamientos de Dios, por obedecerlos van a vivir, ¿verdad? Y va a decir, ya se lo inventó. No, lo inventé ahorita. No estaba en el programa, ¿verdad? Incluido, pero se los voy a leer rapidito. Vamos a ir a Romanos 10. Porque mucha gente dice que antes de Cristo Dios nos salvaba. Hermanos, Dios siempre ha salvado al que se quiere salvar. Pero el que es un malandrino, un zángano, un pícaro, una mujer así, ¿verdad? Fácil, no se va a salvar. Entonces, Romanos 10:5 dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así. ¿Cómo escribe Moisés? El hombre que haga estas cosas, ¿qué dice ahí después? Vivirá por ellas. Vivirá por ellas. Hablando de el reino eterno de Dios. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿quién dijo eso, hermanos? Moisés, ¿verdad? ¿Quién estuvo 40 días y 40 noches con Dios? Moisés. ¿Cuántas veces? 2 veces. ¿Puede decir que Pablo tuvo eso? Pablo no. Pablo le cayó un deslumbre y pum, se cayó y bla, 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 y es lo único que sabemos nosotros, ¿verdad? Entonces, hermanos, Moisés tiene algo que decir. Hermanos, ¿verdad? Si yo estoy 40 días con Dios y soy el único ser humano que se conoce en los récords de la historia que estuvo 40 días con Dios 2 veces, estoy segurísimo que algo aprendió ahí, ¿verdad? Entonces él dice, ¿verdad? En los tiempos de antes de Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, se ofrendaba una palomita o un cordero blanco o un toro, un becerro, ¿verdad? Y por medio de eso se obtenía perdón de pecados, dependiendo del dinero de la persona, ¿verdad? Y de lo que hubiera hecho también. Entonces aquí claramente nos dice 10:5, ¿verdad? Pero de la justicia que es por la fe, 10:6, perdón. 10:5 era. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre o mujer, ¿verdad? Que haga estas cosas, o sea, los mandamientos de Dios, vivirá por ellas. No hablando de los decretos de Dios o de la ley mosaica, sino hablando de la ley de Dios. Quiero que tomen en cuenta, hermanos, que existen 2 leyes. Existe la ley de Dios, que son los 10 mandamientos, que él bajó con 2 tablitas, se dice ahí que los llevaba en su mano, ¿verdad? Lo hemos leído eso, 2 tablas pequeñas, porque no era algo gigante, porque los llevaba en una sola mano, y ahí estaban escritas por los ambos lados, dice, con el dedo de Dios, y luego las quebró él, porque Aarón ya había hecho un becerro de oro, y Dios le dijo, hace otras 2 y vente otra vez, y las volvió a escribir, ¿verdad? Otra vez con su mano. Esa es la ley de Dios, los 10 mandamientos. Lo que supuestamente ellos pelean, hermanos, de que la ley de Moisés fue la que fue puesta en el libro, en la cruz, clavada en la cruz. Y se dice que en ese tiempo había todo, no los 10 mandamientos, los demás se llamaban los decretos de Dios, ¿verdad? Y eso está en Colosenses 3:16 parece. Entonces los decretos fueron los que fueron clavados en la cruz, no los 10 mandamientos. Pero la gente, como habla a la ligera, nada más avienta así
sin saber, ¿verdad?, qué está diciendo. Entonces, hermanos, les estaba diciendo, ¿verdad?, que Moisés tiene una palabra pesada también, ¿verdad? Entonces vamos a ver otra vez dónde sale la controversia a continuar. Vamos a ir a Génesis 3:16, hermanos. Porque Dios también puso su grano de arena para esa controversia, ¿verdad? Y mucha gente, les digo, dice que la Biblia no se contradice y que esto, pero hermanos, es todo una cosa como una gallina que le acaban de cortar la cabeza y la sueltan por ahí, ¿verdad? Entonces, a menos que uno verdaderamente desee la salvación de su alma, lo va a lograr. Y si no, hermanos, pues nomás se va a ir donde se va toda la bola. Allá donde están dando comida gratis, ¿no? Allá se van a ir. Como esa gente que ahorita viene, ¿va? Que ven una bola de gente, ahí se pegan y van sin pensar las cosas, ¿verdad? 2 veces. Y luego están chillando, uy, es que hace frío y traigo niños, ¿verdad? Hay que pensar, hermanos, lo que hay que hacer, ¿verdad? Entonces, cuando Moisés y Eva pecaron, ¿qué hicieron al pecar? Desobedecieron, hermanos. Desobedecieron. Pecar es simplemente desobedecer a Dios. Lo que hace más del 99% de la humanidad. Jehová vino y les preguntó, ¿qué estás haciendo? Y ya se habían escondido. Y dijo, me dio temor porque estoy desnudo. Y él dijo, ¿quién dijo que estás desnudo? Bla, bla, bla. Ustedes conocen la historia. Entonces Dios les dio una serie de castigos tanto a Adán como a Eva, ¿verdad? Entonces Adán le dijo que tenía que trabajar la tierra y ganarse su comida con su sudor de su frente y todo ese tipo de cosas. Y a la mujer le dijo, en el número 3:16 de Génesis, le dijo, a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, en tu embarazo. Con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será ¿para quién? Para tu marido, ¿y él qué? Se enseñoreará de ti. En otras versiones dice, él será tu señor. ¿Qué es cuando alguien se enseñora de otra persona? ¿Qué es su señor? Es como nuestro patrón, ¿verdad? Uno va a trabajar, él nos dice, mañana trabajas, mañana no trabajas, mañana te vienes a las 7, mañana te quiero a las 4 de la mañana, mañana te vienes a la 1, mañana no hay nada para ti, mañana te voy a... Hermanos, si uno no le puede decir nada. Pero ¿qué tal si es Dios, hermanos? Ahí se para uno bien esponjado y se cree uno... hay mucha gente, hermanos, que está bien lista para enseñar. Pero cuando se trata de obedecer, hermanos, ¿verdad? Ahí es donde... Entonces, hermanos, aquí Dios claramente está poniendo al hombre como señor de la mujer. Fíjense bien, a Adán y a Eva, ¿verdad? En una pareja lo hizo. No lo hizo en la sociedad, lo hizo en una pareja. En una pareja, ¿sí me entienden? Entonces, después, hermanos, les voy a leer... una cosa. Cuando uno se pregunta, pues Pablo, ¿por qué dijo así, verdad? Ustedes se acuerdan que cuando iba en el camino de Damasco, en el capítulo 9 de Hechos, se le apareció Jesucristo. Él dijo, ¿quién eres tú, Señor? Y dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, ¿verdad? Le dio ahí sus cosas, ¿verdad? Luego lo mandó a que le quitara a Ananías las escamas de los ojos. Bueno, vamos a ir a Gálatas 1:11. En Gálatas 1:11 parece que alguien le preguntó a Pablo, ¿tú con qué autoridad andas enseñando, andas diciendo esas cosas por ahí, por aquí? Parece, ¿verdad? Entonces, en Gálatas 1:11, Pablo contesta. Como cuando dice, eso es de su propia cosecha, ¿verdad? Entonces, Pablo contesta y dice así. Mas yo os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, dice Pablo, no es según hombre. Pues yo ni lo recibí, Gálatas 1:11 y 12. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino ¿por qué? Sino por revelación de Jesucristo. Entonces, de acuerdo a esa escritura, Pablo dice que todo lo que él está anunciando, lo está anunciando por una revelación de Jesucristo. Ahora díganme ustedes, si yo tengo una revelación, ¿verdad? Si estoy ahí de rodillas y veo una visión o algo así, o si yo estoy cara a cara con Dios y me está diciendo, escribe en un libro todo lo que yo te voy a decir, ¿ustedes como por cuál se dejarían llevar? ¿Por cuál de los dos ministros? Hagan de cuenta que, hermanos, ¿no dice la palabra que Dios a las personas que lo logren les va a poner a juzgar a ángeles y a la humanidad del mundo? Imagínense, no crean que cualquier persona va a ponerse, sí, a ese para allá, a ese para acá. De ese juicio que usted diga, hermanos, van a echar a un montón al lago de fuego y otro montón se va a salvar con ese juicio. Entonces, hermanos, Dios está preparando a alguien que verdaderamente sepa que está hablando, no alguien que tiene la lengua floja nada más. Entonces, ¿qué está diciendo aquí Pablo, el apóstol Pablo? Dice, el evangelio que yo les anuncio no es de parte mía, lo recibí por revelación de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, vamos a ir a Jueces 4:1 ahora. Acuérdense que estamos hablando, hermanos, de que si las mujeres pueden ser pastoras y líderes en la iglesia o en la sociedad o no lo pueden ser, ¿verdad? Porque muchas personas están en contra de eso. Entonces vamos a ir a Jueces capítulo 4:1. Y esa es la pregunta de hoy. ¿Puede una mujer ser pastora, ser líder, sí o no?
Y pues la Biblia ¿cómo se dice? No lo contesta, ¿verdad? Está al principio es como el séptimo libro o algo así de la Biblia, Jueces. Entonces, en el capítulo 4 de Jueces, hermanos, vamos a leer del 1 al 4, ¿verdad? Dice, después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer, ¿qué cosa? Lo malo, ante los ojos de Jehová Dios. Y Jehová los vendió. ¿Quién los vendió? A los hijos de Israel, hermanos, ¿quién los vendió? Jehová. Les voy a decir una cosa, hermanos, un secreto. Voy a hacer una pausa aquí, un secreto. ¿Saben quién es Israel ahora? Estados Unidos es Israel. Y nosotros somos extranjeros viviendo dentro de Israel, hermanos. Es Israel, porque miren, el Israel del país que se llama Israel, realmente es Judá. ¿Se acuerdan que Israel fue dividido en dos? Entonces Jesucristo dijo, yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Quién les dice a ustedes que nosotros no somos descendientes de esas personas que fueron desplazadas, ¿verdad? Después de las 10 tribus, ¿verdad? Pero el grueso de las tribus es Estados Unidos, todos los que hablan inglés más bien, para que entiendan pronto. Entonces dice, después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los vendió. Jehová es el que causa el mal, hermanos, cuando la gente no obedece. En mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Jaroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, ¿verdad? Le oraron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros herrados de fierro, ¿verdad? Y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel, ¿por cuántos años? Por 20 años. Se dice fácil 20 años, pero no es fácil de que lo estén a uno torturando por 20 años, ¿verdad? Pero fíjese, leí todo eso para ver ese capítulo, ese versículo 4:4. Gobernaba en aquel tiempo Israel una mujer. Aquí empieza una incógnita grande que se llamaba Débora y también era profetisa. No solamente era gobernadora de Israel, sino también era una profeta. No hacía una profeta, cuando es mujer no se le dice profeta, se le dice profetisa. Mujer de Lapidot. Entonces aquí, ¿se acuerdan cómo dijo Dios a Adán y Eva? Le dijo, tu deseo será para tu marido y él será tu señor. Pues aquí Lapidot era el señor de Débora, pero no más adentro de su casa, hermanos. Pero Débora era la señora de todo Israel. Ella era la jefa. ¿Sí entienden? Y la palabra de Dios dice que nosotros no podemos tener ninguna autoridad si no nos es dado de arriba. Entonces, obviamente Dios puso a Débora por ese líder de su pueblo entero. ¿Sí me entienden? Dios, porque ella no se puso sola. Háganme cuenta que yo ahorita voy a México y me quiero poner solo de líder. ¿Creen que me van a aceptar? No, me va a dar una pedrada en la cabeza, hermanos, o algo así. Hasta llegar a mi carrera política, ¿verdad? Entonces, hermanos, para que alguien tenga una oficina así, un puesto político de cualquier índole, tiene que ser dado de Dios, hermanos. No puede nada más llegar y poner, no, pues ya llegó fulano de tal o fulano, no. Entonces esa mujer fue puesta por Dios, hermanos. Ahora yo les digo, aquí en Estados Unidos, que hay millones de pastores, ¿verdad? ¿Qué es más grande? ¿El presidente de Estados Unidos o uno de los pastores varones? ¿Quién es más grande? ¿El presidente, sí o no? Fácil. ¿Qué tal si el presidente fuera una mujer, se hubiera ganado la mujer y no estuviera el hombre? ¿Quién sería más grande? ¿El presidente, o aunque fuera mujer, o un pastor varón? La presidenta, ¿verdad? Ella sería más grande, obviamente. Entonces, obviamente, la mujer que está puesta por Dios como jefa de todo su pueblo Israel es más grande que un pastor. Entonces, por ende, una mujer sí puede ser pastora porque Dios la escogió ya escogió a una como jefa de Israel. Aunque adentro de su casa ella se tiene que someter a su marido, ¿verdad? No a los demás hombres, sino a su marido, nada más con el que Dios le puso de marido, ¿verdad? A ese. Y si no se pone las pilas él, pues ya depende de él, ¿verdad? Si le jalan ahí la oreja o lo que sea, pues ya depende de ese hombre, ¿verdad? Pero entonces, hermanos, sí se puede, ¿verdad? Que una mujer, hasta ahí, ¿verdad? Bueno, pero sigue la controversia. Entonces vamos a ir a Joel 2:28. El libro de Joel, capítulo 2, 28. Y ahí hay una promesa de Dios para los últimos tiempos también. Entonces está más adelante, como unos 15 libros más adelante. Joel 2:28 dice así. Lo voy a leer, ¿verdad? Está en la pantalla si lo quieren ver. Hablando Jehová con el profeta Joel, le dijo lo que iba a pasar, ¿verdad? Al final de los tiempos, y le dijo, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ok, ¿cuál es el espíritu de Dios? Está hablando del Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa toda carne? ¿Nada más para los hombres o toda carne? Viejos, niños, mujeres, ancianos, hombres. ¿Qué es toda carne? Toda carne dice parejo, ¿verdad? No está haciendo una sesión de personas sobre los hombres. No, diría, derramaré mi espíritu sobre los varones.
¿verdad? No dice eso. O dice, derramaré mi espíritu sobre las mujeres. No dice eso tampoco. Entonces, si una persona está llena del Espíritu Santo, hermanos, ¿puede ser líder de los demás, sí o no? Si está sometida a Dios. Yo digo que sí puede, hermanos. ¿Qué tal si es una mujer llena del Espíritu Santo y 100 hombres borrachos? O 100 hombres que no quieren ir a la iglesia. ¿A quién va a escoger Dios, hermanos? ¿Va a escoger a la mujer? ¿No va a escoger a una persona indigna o impura? Va a escoger a la persona que lo esté buscando en espíritu y en verdad. Entonces, si Dios está diciendo que en los últimos tiempos va a derramar de su espíritu sobre toda la carne, hermanos, es toda carne, hombres y mujeres. Entonces, Dios no está haciendo excepción de personas, por lo tanto, una persona que esté lleno del Espíritu Santo, sea hombre, sea mujer, puede fácilmente o claramente ser líder de una iglesia, ¿verdad? Ser pastora de una iglesia. Entonces, mucha gente va a decir, oh, es que eso es del Viejo Testamento y nosotros vivimos en el Nuevo Testamento. Pues eso mismo está en el Nuevo Testamento también en Hechos, ¿verdad? Entonces vamos a ir a Hechos 2:17 y hagan de cuenta que el apóstol Pablo nada más está repitiendo lo que dijo el profeta Samuel, Joel, el profeta Joel. Entonces en Hechos está como 6 libros más adelante, Hechos 6 o 7, Hechos 2:17 dice, aquí lo pueden ver, y en los postreros días, ¿dice quién? Dice Dios, fíjense, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Entonces en el 2:18 claramente dice, y de cierto, Dios hablando, ¿verdad? Dios es el que habla así como para reafirmar lo que está diciendo. Dice, y de cierto, en aquellos días derramaré sobre mis siervos y sobre mis siervas mi espíritu. No dice nada más los hombres, dice las mujeres, ahí también dice siervas, ¿sí o no dice siervas? Dice siervas, ¿verdad? ¿Qué tal si hay 10 hombres o 10,000 hombres o 10 millones de hombres que no quieren saber nada de Dios y que se quedan en su casa viendo el partido de fútbol y uno va a ver a Madrid y el otro al Barça y se están matando ahí por el Barça y el Real Madrid y bebiendo y haciendo? ¿Qué tal si ninguno quiere servirle a Dios? Y hay una mujer que sí está llena del Espíritu Santo y quiere servir a Dios. ¿A quién va a escoger Dios de pastora? A la mujer. ¿Y qué tal si hay 10 o 100 varones y son obreros, pero son obreros fraudulentos? Son gente que está haciendo mercadería de sus feligreses. Y hay una mujer que es honesta y que es íntegra y que no da su mano al cohecho. ¿A quién va a escoger Dios? A la mujer, hermanos, sí. A la persona, sí, porque hagan cuenta, no, Dios no hace excepción de personas. La misma palabra lo dice. El mismo apóstol Pablo lo dice 4 o 5 veces en el Nuevo Testamento. Dios no hace excepción de personas. Nosotros, él fue el que dijo. Yo no le permito. No dijo, si se dan cuenta, si regresamos otra vez, dice, yo no permito a la mujer hablar. Pero él no está diciendo, Dios no permite a la mujer hablar. ¿Sí se dan cuenta? Ahora vamos a regresar otra vez, hermanos. Timoteo 2:12, ¿sí se acuerdan? Primera de Timoteo 2:12. Dos, 11 y 12. Y dice, en el 2:11 dice, la mujer aprende en silencio con toda sujeción. Sujeción quiere decir sometimiento, con todo sometimiento. Y luego dice, porque yo, bueno, no dice la palabra yo, pero cuando yo digo, no permito que Andy vaya al parque, no permito que mi esposa hable en voz alta, un ejemplo, no, si yo digo no permito, quiero decir yo no permito, ¿verdad? Si yo digo no permito, no quiero decir él no permite o ella no permite, nosotros no permitimos o ellos no permiten, ¿verdad? Como conjugando un verbo, dice no permito, quiere decir yo no permito. Entonces, él está hablando de él. Entonces la gente se ha agarrado como que Pablo es Jehová, Pablo no es Jehová. O sea, algún día a lo mejor me van a castigar o me van a llamar la atención porque yo dije eso, pero es la verdad. Tenemos que leer y escudriñar las escrituras. ¿Sí me entienden? Entonces, hermanos, ¿qué dijo Dios? ¿Qué él iba a derramar? ¿Verdad? Entonces ahora, hermanos, por si eso fuera poco, ¿verdad? Por si eso fuera poco, vamos a ver otra más clara todavía. En Hechos 10:44. Entonces en Hechos 10:44 es cuando Dios, durante los tiempos del Nuevo Testamento, derrama de su Espíritu Santo sobre los gentiles, los que no son judíos. Entonces son Hechos 10:44, dice así: mientras aún hablaba Pedro estas cosas, estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían su discurso, y los fieles de la circuncisión, que son los judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces había una gran congregación de personas ahí, y salieron lenguas de fuego también de ellos, y empezaron a hablar en lenguas y todo eso. Los gentiles, ya no era nada más para los judíos, ya también era, en ese momento se extendió a través del ministerio de Cornelio, del hermano Cornelio, se estableció, se extendió hacia los gentiles, ¿verdad?
Entonces, obviamente, cuando ya alguien tiene el Espíritu Santo, hermanos, puede verdaderamente hacer todo eso, ¿verdad? Y ahora, por si fuera poco eso todavía, vamos a ir a Apocalipsis 1:1. ¿Cuántos minutos, Andy? 25. What? Yeah. How? 25. Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo, ¿que quién le dio? Dios. Que Dios le dio. ¿De quién es la revelación, hermanos? Jesucristo. ¿Pero quién se la dio a Jesucristo? Dios. O sea que Dios tiene cosas para Jesucristo, ¿verdad? La revelación de Jesucristo que Dios le dio. Y ahí que dice en el 1:6. Bueno, vamos a ver. En el 1:5 dice: al que nos lavó, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y nos hizo, en el 1:6 de ahí mismo dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿De quién está hablando? De Jesucristo, que nos hizo reyes y sacerdotes. Cuando nosotros hablamos en español, hermanos, o en cualquier idioma, se refiere uno al género masculino. Pero si yo digo los hombres de la humanidad, o digo la humanidad, hermanos, pero reyes y sacerdotes también, quiere decir que las mujeres las hizo reinas y sacerdotisas también. ¿Sí me entienden? Y esa revelación viene de parte de ¿quién? De Dios. Dios se la dio a Jesucristo, Él se la dio a un ángel, Él se la dio al hermano Juan y Él se la mandó a las 7 iglesias que había en ese entonces. Entonces, hermanos, dice aquí, ¿verdad? Que nos hizo reyes y sacerdotes ¿para quién? Para Dios, ¿verdad? Y ahora vamos a leer el 1, 9 y el 10, ahí adelante, el 1, 9 y el 10. No, perdón, permítame. Ahí me equivoqué, no es 1, 9. Es como la verdad no sé ni, pero debe ser como el 3, 9 tal vez. Déjenme ver si lo encuentro, porque lo escribí mal ese. Ok, es en el 5, 9, y dice, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido, nos has comprado para Dios, nos has redimido de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. O sea, nos has quitado de todo linaje, de toda lengua, de nuestro lenguaje, de nuestro pueblo y de nuestra nación, y nos has hecho para nuestro Dios, otra vez que dice, en el 5:10 de Apocalipsis, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Entonces, ¿qué es más grande, un rey o un sacerdote? El rey es más grande que un sacerdote, ¿verdad? Ahora, cuando fuimos lavados por la sangre de Jesucristo, obtuvimos las dos posiciones, tanto de rey o reina, y sacerdote o sacerdotisa, ¿verdad? Entonces, hermanos, obviamente, si Dios está diciendo que Jesucristo con su sangre nos lavó de todas nuestras imperfecciones, de todos nuestros pecados, y nos hizo reyes y sacerdotes, obviamente una mujer tiene tanto derecho como un hombre de ser una pastora, ¿verdad? Amén. Entonces, ahora yo les voy a hacer una pregunta: ¿quién es más grande? Si nos ponemos así a discutir, ¿quién es más grande, Jehová o Dios? Hay que mucha gente piensa que es uno, pero verdaderamente no es uno, son dos personas diferentes, ¿verdad? ¿Quién es más grande? ¿El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo o Dios que nos dio a su Cordero? ¿Verdad? Pues es Dios, ¿verdad? Obviamente. Entonces vamos a ir a Efesios 1:15. Entonces en Efesios 1:15 dice: por esta causa también yo, el apóstol Pablo hablando, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. Ahora pongan mucha atención aquí, pongan mucha atención en el 1:17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Quién nos va a dar el espíritu de gloria? El espíritu de sabiduría y revelación. Él estaba orando para que nos dieran un espíritu de revelación y de sabiduría. Ok. Mire, el hermano, es que el hermano Calisto me avientas. Hermano, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí están viendo lo que dice ahí, Pablo? Amén. El Señor Jesucristo tiene un Dios. Es el mismo que nuestro Dios. ¿Verdad? Entonces Él está diciendo: yo no ceso de dar gracias por ustedes y de pedirle al Padre para que les dé un espíritu de sabiduría y de revelación, de conocimiento en Él. Dice, ¿verdad? Que Él está pidiendo eso
dice al Dios de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿quién es más grande? ¿Jesucristo o el Dios de Jesucristo? Claramente es el Dios de Jesucristo, ¿sí o no? Entonces, si el Dios de Jesucristo es Jehová, es el mismo nuestro Dios, ¿verdad? Lo que pasa es que la gente hace así, ¿verdad? Todo lo confunde, lo quiere confundir. Entonces, hermanos, obviamente aquí está diciendo que Jesucristo tiene un Dios, ¿verdad? Ahora, la gente dice, vamos a ir otra vez a San Marcos 12:28, donde siempre vamos. La gente dice, es que son dos, es que son tres, es que es el mismo, es que sí. Hermanos, Jesucristo dijo, todo lo dejó bien claro, nada más que la gente no quiere escuchar, no quieren oír. Marcos 12:28 dice, que le preguntaron, ¿cuál es el mandamiento más grande? El mandamiento más grande, dijo Jesucristo, oigan todos, oye Israel, en San Marcos 12:29, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, dice, ¿verdad? Dice, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Cuántos dice? Dice, yo y él somos así, o dice, el Señor nuestro Dios, uno es. Jesucristo dijo eso, no lo dije yo, aquí está en la Biblia. Amén. Si alguien lo quiere entender o lo quiere aceptar, lo acepta, si no, va a inventarse. Podemos estar alegando toda la noche, hermanos, pero no se trata de alegar, se trata de ver lo que dice la palabra. Entonces, claramente está comprobado que Dios, ¿verdad? A través de Jesucristo nos hizo dignos a todos, no solamente como reyes, sino también como sacerdotes, ¿verdad? Y sacerdotisas. Andy, ¿cuántos minutos van? 31. Bueno, hermanos, pues los invitamos, ¿verdad? Para que ustedes compartan el video si alguien tiene esa duda acerca de si una mujer puede ser una líder dentro de la iglesia o una pastora, ¿verdad? Y todos lo sacamos de aquí y la respuesta es que sí puede, ¿verdad? Ser una pastora. Les damos las gracias, hermanos. Que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video.